Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros hijos y nietos puedan tener un buen futuro laboral en la era de la inteligencia artificial? Tenemos que mandarlos a estas nuevas escuelas que están apareciendo donde les enseñan desde muy pequeños con inteligencia artificial o no. No son preguntas académicas, son preguntas que ya se están haciendo millones de padres en Estados Unidos ante la proliferación de escuelas primarias que enseñan principalmente sin maestros y con inteligencia artificial. En semanas recientes, el New York Times, el Washington Post, el Miami Herald, varios otros medios reportaron sobre el crecimiento de una red de escuelas privadas llamadas escuelas alfa que enseñan principalmente con inteligencia artificial y no tienen maestros sino guías, así los llaman. Estas escuelas privadas ya están en varios estados y van desde el jardín de infantes hasta el 8º grado. Según su página web, enseñan materias claves como matemáticas y lenguaje solo 2 horas por día y con inteligencia artificial. Y el resto del día dedican el resto de la jornada escolar a hacer talleres en los que los niños aprenden habilidades como hablar en público y educación financiera. Entonces, ¿son la onda del futuro estas escuelas? ¿Se acabaron los maestros? ¿Y cómo van a evitar estas escuelas que los estudiantes copien y peguen las respuestas de ChatGPT y otros chatbots y se vuelvan cada vez más perezosos? ¿Cómo vamos a evitar que los estudiantes usen cada vez menos la cabeza y, para hablar mal y pronto, que se les atrofien los sesos? Hoy voy a hacerle todas estas preguntas y muchas más a la directora nacional de las escuelas Alfa, Tasha Arnold. Y para escuchar la otra campana, vamos a hablar con una experta en educación de la Universidad de Harvard y con un conocido escritor y periodista mexicano que acaba de escribir un libro llamado No soy un robot. Empecemos con la directora nacional de las escuelas Alfa. Vamos con ella. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... Donde sea que vayas, Amerant Bank va contigo. Banca internacional, experiencia local, alcance global. UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Tasha Arnold, gracias por estar con nosotros. Tasha, las escuelas Alfa han recibido mucha atención en los medios en las últimas semanas. ¿Es cierto que las escuelas de ustedes son escuelas sin maestros y que los niños estudian materias básicas como matemáticas solo 2 horas por día? ¿Es cierto eso? Sí. Cuando estudiamos cómo adaptar cada lección a cada niño, lo que vemos es que solo se necesitan 2 horas al día para aprender. Piensa en cuando tú estabas en clase, en una hora de clase. ¿Cuánto tiempo estabas realmente concentrado aprendiendo? Nosotros creemos que obligar a los niños a estar sentados tantas horas es, en cierto modo, robarles la infancia. Con inteligencia artificial, sabemos exactamente qué necesitan y se lo damos en poco tiempo. Usamos el método Pomodoro, que consiste en 25 minutos de aprendizaje enfocado, adaptado exactamente a las necesidades de cada niño. Luego, un descanso de 5 minutos, con movimiento. Después, otros 25 minutos, por ejemplo, de inglés. Luego, otro descanso. Y así,
con las demás materias. Pero ahí no termina el aprendizaje. Esa es la parte de contenidos. El verdadero poder está en la tarde, cuando hacemos talleres de habilidades para la vida, como aprender a hablar en público, a emprender, a manejar finanzas o aplicar matemáticas en un proyecto real, cómo armar un negocio o investigar sobre una batalla de la Segunda Guerra Mundial. Es un enfoque interdisciplinario. Sabemos que no querrías mandar a tus hijos a la escuela solo por 2 horas y luego de vuelta a casa. Por eso, en las tardes, tenemos estos talleres que les ayudan a desarrollar habilidades esenciales. A ver si entendí bien. Los niños tienen 2 horas al día de aprendizaje tradicional, como materias como matemáticas, como lectura, pero lo hacen con inteligencia artificial y el resto del día tienen talleres en temas como emprendimiento, oratoria, finanzas. ¿Correcto? Sí, correcto. ¿Y cómo usan esas 2 horas por día de matemáticas o lenguaje? O sea, ¿los niños están solos frente a una pantalla de computadora? Están con sus compañeros, pero no los tenemos en una sala aprendiendo solos. Sus guías, los profesores, están ahí para supervisar sus tareas mientras los niños trabajan con la inteligencia artificial. No creemos en un chatbot donde uno tiene una duda y simplemente puede preguntarla, porque sabemos que los niños hacen trampa. Simplemente copiarán y pegarán la respuesta. Por ejemplo, si están trabajando en una lección de matemáticas y un niño se atasca, ¿qué pasa? Tenemos varios pasos establecidos y se les enseña este proceso. Primero, se les muestra el proceso paso a paso. Si sigue sin entender, se le muestra un video que explica cómo abordar el problema. Si aún no entiende, un experto en educación de nuestro equipo académico puede llamarlos y explicarles las cosas en tiempo real. Pero, en general, los niños aprenden solos usando las herramientas de inteligencia artificial. Y nuestros guías supervisan ese proceso, diciendo cosas como: nos dimos cuenta de que parecía que estabas adivinando, no leías las preguntas completas. Así que, en realidad, se trata de enseñar a los niños a aprender a aprender. Eso es realmente lo que hacemos. ¿Cuáles dirías que son las principales ventajas de una escuela que enseña principalmente con inteligencia artificial? Creo que la principal ventaja de una escuela con inteligencia artificial es que les devolvemos tiempo a los niños. Podemos enfocarnos en su aprendizaje y también podemos dedicarles tiempo de una manera que realmente nos permite conocerlos. Y los guías pueden dedicar tiempo a descubrir qué les apasiona a los estudiantes. Les permiten explorar esas pasiones. Entonces, si entiendo bien, en las escuelas que enseñan principalmente con la inteligencia artificial, a diferencia de los programas de tutoría como el Khan Academy, o sea, no usan la inteligencia artificial como un complemento de la escuela, sino como la principal herramienta educativa. ¿Así es la cosa? Sí, es correcto. ¿Cómo les va académicamente a sus estudiantes en los exámenes comparados con otras escuelas? Nuestros estudiantes están en el percentil 99 en las pruebas MAP, de medición de progreso académico, que evalúa a más de 1 millón de estudiantes en Estados Unidos y también se usa internacionalmente. Nuestros estudiantes a menudo están en el percentil 99 o entre el 97 y el 99. Tuvimos una excepción con matemáticas de 5º grado, donde estaban en el percentil 95, pero, en general, nuestros estudiantes están alcanzando sus objetivos. Bueno, pero eso no se debe a que sus estudiantes vienen de familias adineradas, de alto nivel educativo, en que en muchos casos pueden permitirse un tutor personal o que tienen conversaciones más informadas en la mesa, en su casa. Porque según leí, las escuelas alfa cobran desde $40.000 por año y en algunas ciudades mucho más para la escuela primaria. No se trata solo de estudiantes que vienen de familias adineradas y que les va bien. Lo que estamos viendo es que esto funciona para todos. ¿Y por qué? Porque el aprendizaje es individualizado. No importa el origen socioeconómico ni el nivel educativo de una familia. Lo que importa es
atender a cada niño en su situación actual. Ahora bien, la inteligencia artificial es solo una parte de eso. La otra parte es nuestro modelo motivacional. Nuestros guías son quienes instruyen a los niños, les enseñan a ser responsables de sí mismos, les brindan oportunidades para desarrollar perseverancia. El componente de aprendizaje con inteligencia artificial es un aspecto, pero también es necesario enseñar a los niños a desarrollar otras habilidades y ahí es donde realmente ocurre la transformación. ¿Cuánto cuesta enviar a un niño a una escuela alfa? Depende de la ubicación de la escuela. Alfa en Austin cuesta $40,000 al año. Cada ciudad tiene precios diferentes. También tenemos escuelas que rondan los $10,000 por año. Pero me quedé con la duda, ¿cómo evitan ustedes que los niños hagan trampa? O sea, que copien y peguen del chat GPT o de algún otro chatbot. Hay guías que los asesoran, pero no permitimos un chatbot como los que usamos los adultos, porque sabemos que con un chatbot los niños simplemente escriben la pregunta para obtener la respuesta, la copian y la pegan. Con nuestro programa de inteligencia artificial se crea una lección para cada estudiante. Por ejemplo, supongamos que hay una lección de lectura y están leyendo un pasaje de literatura popular. A veces, los niños usan algo como ChatGPT o algo similar, donde copian y pegan. No tenemos esa opción disponible en nuestro sistema, así que los niños no buscarán en Google y escribirán en ChatGPT. En cambio, lo que tenemos es algo de asistencia. Hay que hacer clic en un cuadro que dice: ¿leíste el pasaje cuidadosamente? ¿Buscaste los detalles clave? ¿Cuál es la idea principal de este párrafo? Y de alguna manera los ayuda a entender la respuesta. De lo contrario, si puedes simplemente buscar rápidamente en Google y copiar y pegar, no hay aprendizaje. Estás copiando y pegando. Por eso, ese tipo de sistema no está en nuestra plataforma. No hay un sistema de búsqueda, copia y pega. Realmente tienes que trabajar en las respuestas. Tasha Arnold, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a escuchar la otra campana. Vamos a hablar con una experta en educación de la Universidad de Harvard y con un conocido escritor mexicano que escribió un libro titulado No soy un robot. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando qué tenemos que hacer para que nuestros hijos y nietos puedan tener un buen futuro laboral en la era de la inteligencia artificial. Tenemos que mandarlos a escuelas, estas nuevas escuelas que están apareciendo, donde les enseñan desde muy pequeños con inteligencia artificial. Bueno, como les contaba en el bloque anterior, en Estados Unidos están siendo noticias las escuelas privadas llamadas escuelas alfa. Es una red de escuelas que no tienen maestros, sino lo que ellos llaman guías, y que enseñan principalmente con inteligencia artificial. Según nos explicaba su directora en el bloque anterior, las escuelas alfa enseñan competencias básicas como matemáticas y lenguaje en solo 2 horas por día con inteligencia artificial y después usan el resto de la jornada escolar para hacer talleres en que los niños aprenden habilidades como hablar en público y educación financiera. Tenemos con nosotros a Emiliana Vegas, profesora de educación de la Universidad de Harvard, ex alta funcionaria de los departamentos de educación del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos con ella. Emiliana, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo ves tú estas nuevas escuelas alfa en que los niños no tienen maestros, sino guías y concentran el estudio de competencias básicas como matemáticas solo 2 horas por día? ¿Cómo lo ves? ¿Funciona esto? Bueno, como sabes, es un nuevo concepto relativamente. Bueno, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial está avanzando y cambiándonos todos los aspectos de la vida. Honestamente, o sea, yo te voy a responder en parte como especialista de educación y persona que ha trabajado toda mi carrera en políticas educativas, pero también como una mamá de 2 niños y una mamá que trabajó durante vamos a decir, la época en que mis niños crecían. Y allí es donde yo veo la dificultad del modelo de las escuelas alfa, entre otras cosas.
porque los niños pasan mucho menos tiempo en la escuela, supuestamente con esta, vamos a decir, tutora o guía de aprendizaje y con mucho uso de la inteligencia artificial para explorar los temas que a ellos realmente les interesa. Y el tiempo de afuera es realmente para aplicar esos conocimientos, explorar afuera, o sea, requiere una infraestructura en el hogar, unos padres con un nivel educativo, con un tiempo disponible para apoyar a los niños en su aprendizaje, que la mayoría, pienso yo, de las familias, sobre todo las familias de mediano y bajos ingresos, donde ambos, si hay una pareja, pues ambos trabajan tiempo completo, es muy difícil que se dé una experiencia educativa buena para el alumno. Mira, la evidencia que hoy en día tenemos de muchos países en América Latina, por cierto, que tienen escuelas de tiempo parcial. Por la forma en que nosotros expandimos en América Latina la educación pública, tuvimos que reducir el tiempo que pasan los niños en la escuela y más bien usar el mismo edificio, si tú quieres, para 2 o 3 escuelas al día. Entonces los niños pasaron de tener 6, 7 horas de educación diaria a pasar a 3 o 4 máximo, de los cuales están en la escuela 3 o 4 horas, pero el horario efectivo de enseñanza y aprendizaje es mucho menor. Y lo que hemos visto es que en algunos países, como lo es Colombia, Chile, Uruguay, han habido iniciativas y programas para extender la jornada escolar. Y el impacto es, sin discusión, altísimo en los aprendizajes estudiantiles. O sea, cuanto más horas en las escuelas, más estudian. Sí, más aprenden, voy a decir, que es distinto a estudiar, ¿cierto? Por lo que tú has estudiado y visto y por lo que otros colegas tuyos han estudiado y visto, ¿cómo les va académicamente a los niños que aprenden con inteligencia artificial? O sea, ¿mejor o peor que al resto? Y yo creo que todavía estamos muy temprano y que va a depender mucho de la persona y del contexto. Si algo nos ha dicho, por ejemplo, la pandemia, si algo nos enseñó, ¿no? Es que los estudiantes que estaban en mejor capacidad de aprender con la tecnología sin un adulto constantemente supervisando, que ya aprendían independientemente, pudieron continuar aprendiendo un poco mejor y generalmente lograron menores pérdidas de aprendizaje que los estudiantes que estaban en grados más tempranos, que no tenían todavía esas capacidades bien conquistadas para continuar aprendiendo independientemente. Y lo que vemos en país, de verdad, en la mayoría de los países del mundo es que mientras más largos fueron los cierres de escuelas, más sufrieron sus estudiantes, que los estudiantes que más sufrieron eran aquellos menos preparados, con menos acceso a tecnología. O sea que yo creo que esto de aprender con inteligencia artificial también va a estar muy, vamos a decir, va a depender mucho de qué tan preparados están los mismos niños, por ejemplo, para ver si la inteligencia artificial está produciendo información confiable o está alucinando, como decimos, ¿no? Cuando crea documentos y historias que no son reales, ¿no? Inventa, ¿no? Entonces, creo que para eso necesitas un nivel de pensamiento crítico, de conocimientos básicos y de cuestionar la información que se te está dando, que si no la tienes, puedes estar aprendiendo cosas que o no son verídicas o no son útiles o simplemente realmente hasta pueden ser dañinas. ¿Te preocupa que a la larga la inteligencia artificial produzca niños más perezosos? O sea, que copien y peguen respuestas de ChatGPT y otros chatbots. Porque tú mismo habrás visto el estudio de la Universidad de MIT que sugiere que el uso de la inteligencia artificial puede hacer que usemos menos la cabeza. ¿Te preocupa eso? Sí me preocupa, yo pienso que ese es un estudio también muy interesante porque es un experimento real. Yo como persona que estoy en una universidad muy competitiva para entrar, educando, yo diría la crema de todo el mundo, con otros colegas también nos hemos dado cuenta de que nuestros estudiantes, mira, menos mal, estos muchachos que nos están todavía llegando no tuvieron acceso a inteligencia artificial en primaria y secundaria.
porque las competencias básicas, la disciplina básica de prestar atención en un aula, nosotros desde el año pasado a este, por ejemplo, en uno de los cursos que yo doy, el año pasado y los anteriores, siempre permitíamos a los estudiantes usar computadoras, tablets o el teléfono en la clase. Incluso teníamos diseñado el curso para que ellos pudieran acceder a información en vivo durante el curso, interactuar. Y el año pasado ya con los cambios en la inteligencia artificial y los desarrollos, hemos tomado la decisión de este año de no permitir ningún tipo de tecnología en el aula. Todas las evaluaciones son de vuelta con papel y lápiz. Wow, eso no lo sabía. ¿Eso es en toda la Universidad de Harvard o solo en tu clase en Harvard? En la mayoría, o sea, definitivamente no es política de la universidad, es mi clase, pero creo que es una tendencia que estamos observando y que muchísimos de los profesores estamos utilizando, porque, como les expliqué a los alumnos, no es porque queremos causarles daño en la vida, sino que al contrario, queremos que realmente aprendan. Y sabemos que el ChatGPT, que los distintos modelos de inteligencia artificial te van a dar respuestas, y que tú ahorita no estás preparado como estudiante que estás entrando necesariamente a usarlo. O sea, te permitimos usarlo todo lo que tú quieras fuera de la clase. Más bien, queremos que aprendas a criticarlo. Pero el momento que queremos saber qué realmente te quedó aquí adentro, cómo vas a aplicar el conocimiento que queremos que tengas en la vida real, ahí no podemos saber si tienes una computadora enfrente, si eres tú o es tú con el ChatGPT o es tú con el... Entonces, lo que queremos es realmente llegar a, bueno, queremos que si la intención realmente es que aprendas, también queremos ver qué es lo que has aprendido para enseñarte mejor después, ¿no? ¿Y tú crees que lo mismo tendría que pasar en las escuelas primarias? Oye, con todavía más razón, pienso yo. Porque, mira, yo he visto el cambio también en el ambiente en el aula. El año pasado yo tenía estudiantes o sea, que al final del curso me decían, por favor, prohíben las computadoras. Tenía estudiantes al lado que estaban usando el chat o que estaban googleando, por decir el verbo que no, ¿sabes? Surfeando el internet. Este año no vemos nada de eso. O sea, están realmente interesados, comprometidos, no están distraídos. Profesora Emiliana Vegas, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar qué piensa de las escuelas basadas en inteligencia artificial a un conocido escritor y periodista mexicano que escribió un libro titulado No soy un robot. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando qué tenemos que hacer para que nuestros hijos y nietos tengan un buen futuro laboral en esta era de la inteligencia artificial. Porque en Estados Unidos, como decíamos antes en el programa, están proliferando estas nuevas escuelas llamadas escuelas alfa, que son una red de escuelas privadas que no tienen maestros, sino lo que ellos llaman guías, y que enseñan principalmente con inteligencia artificial. Tenemos con nosotros al escritor y periodista mexicano Juan Villoro, que escribió un libro titulado No soy un robot. Vamos con él. Juan, gracias por estar con nosotros. Bueno, tu libro es en cierta medida un alegato a favor del humanismo, por lo menos a no abrazar automáticamente todo lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías. ¿Qué opinas tú, Juan Villoro, de estas nuevas escuelas que enseñan principalmente con inteligencia artificial? ¿Qué te parece eso? Creo que el tema de la educación es complejo por varias razones. Primero que nada, está el asunto del desplazamiento de profesores, es decir, una de las características de la inteligencia artificial es la sustitución de tareas humanas y la gran pregunta es ¿qué harán estas personas? La segunda es si se trata exclusivamente de un paliativo, de un negocio que parece atractivo o de algo que verdaderamente esté arrojando resultados. Es muy pronto para decirlo, pero ciertamente creo que no hay que dejarse llevar por el entusiasmo que para muchas personas suscita de inmediato todo lo que aparentemente se puede resolver con inteligencia artificial. Las escuelas alfa prometen que en 2 horas de estudio se pueden resolver las cosas que normalmente tomarían una jornada en el colegio. Esto suena magnífico y además apela a una generación que ya está inmersa
en los recursos digitales que están ante la pantalla, de modo que no se le está presentando algo que pudiera ser extraño, extravagante, sino por el contrario, el tiempo que ya pasan en pantalla, en este caso, en 2 horas van a poder resolver todo lo que tienen que hacer. Y aparentemente los programas han dado buenos resultados, pero también hay informaciones contradictorias. Sabemos que todos los alumnos son distintos. Los buenos médicos dicen, no hay enfermedades, hay pacientes. Cada persona es diferente, tiene síntomas distintos y debe ser atendida de manera especial. Lo mismo pasa con la educación. Bueno, Juan, para ser justos, ellos dicen que justamente la inteligencia artificial permite personalizar la educación, permite que el profesor, o en este caso el programa de computación, no tenga que enseñar lo mismo a todos los estudiantes, sino que permite enseñar que cada estudiante aprenda a su propio ritmo. Y dicen que lo de las 2 horas de clase es lo que el cerebro humano tiene capacidad de concentración y que estas escuelas usan el resto del tiempo escolar para talleres de aprendizaje, de hablar en público, de educación financiera, etc. Son habilidades, dicen ellos, que los niños van a necesitar muchísimo en el futuro. ¿Qué respondes a estos argumentos? No, son argumentos muy interesantes, muy seductores, y no es extraño que a mucha gente esto le parezca muy atractivo. Ciertamente, la inteligencia artificial generativa puede tener una relación más personalizada con la gente. Lo que pasa es que esa información personalizada proviene de las búsquedas y el contacto que la gente ya está estableciendo, por ejemplo, con el chat GPT. O sea, los algoritmos lo que nos hacen es ofrecernos cosas semejantes a las que ya hemos buscado, tratan de resolver dudas parecidas a las que ya tuvimos. Es decir, se opera básicamente ante lo mismo, pero la diversidad, la sorpresa, el asombro, las cosas que en principio nos parecen contradictorias o incluso negativas y poco a poco vamos entendiendo, esto ya queda fuera del campo de comprensión de la máquina, y eso me parece grave. Juan, volviendo a tu libro y en el contexto de la educación, tú dices en el libro que muchas de las cosas imaginadas por escritores de ciencia ficción se están convirtiendo en realidad. ¿Qué es lo que más te asusta? Bueno, lo que más me asusta es, fíjate, la pérdida de lo humano. Mi libro se llama No soy un robot, porque hoy en día nos hemos convertido en la primera generación de la especie que tiene que demostrar que sigue siendo humana y se enfrenta ante una máquina que le pide que tache una casilla que dice no soy un robot. La paradoja es que quien nos acredita como todavía humanos es precisamente un robot. Y la gran pregunta que surge es, si la inteligencia artificial está avanzando a una velocidad sorprendente y con capacidades relativamente autónomas, si pensamos que la nueva generación, la inteligencia artificial generativa, puede ya ir resolviendo algunas tareas para las que no está específicamente programada, la dependencia que nosotros tenemos de este mecanismo hace que cada vez utilicemos nosotros menos actividades mientras la máquina utiliza más. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué papel juega todavía lo humano? Esta defensa de lo humano me parece que es lo más necesario y es el desafío que nos presenta la inteligencia artificial. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con Juan Villoro. No te vayas, te volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el escritor y periodista mexicano Juan Villoro sobre el creciente uso de la inteligencia artificial en las escuelas y en todos los órdenes de la vida. Él acaba de escribir un libro titulado No soy un robot. Sigamos con la entrevista. Juan, en el bloque anterior tú nos decías que te asusta, una de las cosas que más te asustan de la inteligencia artificial en la educación es la pérdida de lo humano. Entonces, concretamente, ¿qué tenemos que hacer para no deshumanizarnos, por así decirlo? Concretamente, debemos estimular justamente la educación en términos humanos, es decir, la creatividad, la capacidad de desarrollar
intuiciones, porque hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial es precognitiva en el sentido de que ella procesa datos que ya tiene, no inventa, no crea, puede asumir algunas iniciativas para las que no está programada siempre y cuando los datos la acompañen. Pero todo lo que es la innovación, la intuición, la creatividad está por el momento en manos de los seres humanos. Entonces, desatar esta creatividad, reforzarla y sobre todo valorarla, me parece muy importante. Pero vemos que el estudio del arte, de la música, las materias de filosofía, muchas veces son sustituidas por cuestiones más técnicas en el sistema educativo. No estamos apostando lo suficiente por la creatividad, por la cultura, por el arte, que es lo que nos distingue del pensamiento artificial. Yo creo que eso es justamente lo que debemos hacer. Entonces, reforzar la mente, eso es el gran proyecto que todavía está pendiente y es un proyecto en el que trabajan también numerosos psicólogos, neurólogos que están tan asustados como muchos de nosotros. Finalmente, Juan Villoro, ¿cómo crees que la inteligencia artificial va a impactar a la democracia? O sea, ¿tú crees como algunos que estamos yendo hacia un mundo de dictaduras digitales? Bueno, esa es una pregunta esencial, Andrés. Mira, hemos visto el caso de Cambridge Analytica, que influyó en elecciones en más de 30 países, una de ellas en México con la campaña de Enrique Peña Nieto. Es realmente una capacidad muy grande la que tiene la inteligencia artificial de inducir el voto a través de tentaciones, a través de ofertas que la gente aún no ha formulado del todo, pero que ya están en su sistema operativo. Hoy en día nadie nos conoce mejor que nuestro teléfono celular, que sabe todo lo que hemos buscado, las cosas en las que soñamos, lo que deseamos. Entonces, si se cruzan las variables de aquello que a nosotros nos gusta con las posibilidades de un candidato, esto puede ser terrible. El hecho de que tenemos nosotros, en parte gracias a las redes sociales, una predisposición binaria a estar a favor o en contra y en medio nada, es decir, damos un like o nos sumamos a un linchamiento, pero el pensamiento complejo, los matices que decimos, este candidato me gusta, pero esto no me gusta de él, este partido político es positivo en esto, pero está mal en esto otro. Lo que tratamos de hacer los periodistas, Andrés, tú en tu columna, que puedes decir los grises, las luces y las sombras de lo que es la situación política. Hoy en día eso se está perdiendo en favor de una simplificación a la que contribuye mucho el mundo digital, que es este mundo de lo bipolar, en donde parecería que si no estás a favor, necesariamente estás en contra. Juan Villoro, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi análisis sobre estas nuevas escuelas en Estados Unidos que enseñan con inteligencia artificial y sin maestros, con guías en lugar de maestros, así los llaman. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros niños y jóvenes tengan un buen futuro laboral en esta era de la inteligencia artificial? En Estados Unidos están proliferando nuevas escuelas primarias privadas que enseñan principalmente con inteligencia artificial y que no tienen maestros, tienen supervisores adultos que ellos llaman guías. Las escuelas Alfa es una red de escuelas privadas, ya está en varios estados y enseñan competencias básicas como matemáticas y lenguaje en apenas 2 horas por día con inteligencia artificial, y por las tardes tienen talleres donde los niños aprenden habilidades como hablar en público y educación financiera. Y además de estas escuelas, paralelamente, las grandes plataformas de inteligencia artificial, los chatbots como ChatGPT y Gemini, recientemente lanzaron docenas de nuevos programas especialmente diseñados para los estudiantes, programas de inteligencia artificial para estudiantes. Pero la gran pregunta, ¿va a mejorar la educación todo esto? ¿O vamos a producir niños perezosos que se van a acostumbrar a copiar y pegar respuestas del ChatGPT? ¿Van a estar mejor preparados? ¿O se les van a atrofiar los sesos, para hablar mal y pronto? Yo siempre creí mucho en la tecnología como una herramienta educativa
positiva desde que escribí un libro hace algunos años sobre el déficit educativo en América Latina y la educación en el mundo, titulado Basta de historias. Y sigo creyendo que la tecnología puede ser muy útil en la educación, pero tenemos que ser conscientes de algunas cosas antes de abrazar ciegamente al ChatGPT y otros chatbots en las escuelas y en el aprendizaje de los jóvenes. En primer lugar, todos los expertos con los que hablé últimamente, incluso la directora de las escuelas Alfa y la misma directora de estas escuelas, coinciden en que no hay que darle a los niños o adolescentes el ChatGPT o el Gemini o cualquiera otra de las plataformas de inteligencia artificial que usamos nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque los niños la van a usar para copiar y pegar respuestas y así no van a aprender nunca. Por el contrario, corremos el riesgo de generar generaciones de bobos, por así decirlo. Porque el cerebro humano es como un músculo. Y si recibimos todas las respuestas del ChatGPT ya cocinadas, como niños, bueno, se nos va a atrofiar la cabeza. Las grandes empresas tecnológicas son conscientes de eso y han sacado al mercado modelos de inteligencia artificial especialmente diseñados para la educación, como el Khan-Migo del Khan Academy. Eso puede ser un muy buen complemento para ayudar a los niños, a los jóvenes a estudiar después de clase, como si tuvieran un tutor particular para explicarles cosas que no entienden. Eso está fantástico. Estos modelos educativos entablan un diálogo con el estudiante. En lugar de darle la respuesta ya cocinada, lo llevan paso a paso a las respuestas correctas. Eso es bueno, siempre y cuando los estudiantes no hagan trampa y vayan directamente al ChatGPT o otras plataformas que usamos los adultos. Porque si no hay trabas, lo van a hacer. Por eso es tan importante que las empresas tecnológicas implementen límites de edad para los niños, para que no puedan hacer trampa, ir al ChatGPT, copiar y pegar y no aprendan nada. Y en tercer lugar, me preocupa un poco que la educación con inteligencia artificial robotice a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que los convierta en máquinas. Porque las plataformas educativas de inteligencia artificial van a ser muy buenas para, por ejemplo, ayudar a los niños a aprender matemáticas. Porque a diferencia de un maestro o una maestra de carne y hueso, el chatbot, especialmente diseñado para educación, no el que usamos los adultos, puede responder las preguntas del estudiante las 24 horas del día, nunca está de mal humor y no se va de vacaciones. Eso es buenísimo. Pero el robot, el chatbot, no puede enseñar cosas como valores éticos, como la empatía, como el trabajo en equipo, tan bien como lo puede hacer una maestra de carne y hueso. En suma, resumiendo, la inteligencia artificial es una tendencia imparable en todos los órdenes de la vida y la educación no va a ser una excepción. Pero me llamó mucho la atención lo que nos dijo en la entrevista de hoy la profesora de la Universidad de Harvard, que en Harvard en muchas clases ya están volviendo a las clases y los exámenes con lápiz y papel, sin computadoras ni pantallas. Tenemos que usar la inteligencia artificial como un complemento después de clase, no como un sustituto de la educación por maestros humanos. Si no hacemos eso, vamos a estar produciendo niños que van a usar cada vez menos la cabeza, desalmados y robóticos. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Te invito, como siempre, a seguirme en nuestras redes sociales, en X, en Instagram, en Facebook y en el canal Oppenheimer Presenta de YouTube. Si te registras ahí, te vamos a mandar videos gratis todas las semanas. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima. Oppenheimer Presenta. Llega a usted por cortesía de... Donde sea que vayas, Amerant Bank va contigo. Banca internacional, experiencia local, alcance global.
UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.